Buenas noches, les saludamos nuevamente para llevarles toda la información del trabajo legislativo de esta semana en la Cámara de Representantes. Nos encanta acompañarlos. Los saludamos, Mabel Kremer, desde la ciudad de Cali, y en el Salón Elíptico en Bogotá está mi compañero Edwin Gutiérrez. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, buenas noches. La Cámara sigue trabajando en medio del recrudecimiento de esta pandemia. Lamentablemente esta semana la entidad sufrió la dolorosa pérdida del funcionario Carlos Alberto Triana, subsecretario de la Comisión Cuarta. A su familia, a sus compañeros de trabajo, toda nuestra solidaridad. Definitivamente hay que seguir cuidándonos. Por ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Se intensifican protocolos de bioseguridad en la Cámara. La corporación seguirá en sesiones semipresenciales. Empresarios autorizados para comprar vacunas e inmunizar de manera gratuita a todos sus colaboradores. Nuevo revés para la reforma tributaria. Cambio Radical se suma a los partidos que anunciaron oposición a la iniciativa. Adiós a los trámites y las demoras en la atención del cáncer de mama. Esta enfermedad tendrá prioridad en el sistema de salud. En medio del incremento de contagios por el tercer pico de la pandemia, la Cámara de Representantes continuará trabajando de manera semipresencial. El presidente de la corporación, Germán Blanco, indicó que la entidad no será inferior a las responsabilidades que tiene y que el país necesita del compromiso de sus representantes. Eso sí, anunció el endurecimiento de los protocolos de bioseguridad en la Cámara. La Cámara seguirá bajo el modelo de semipresencialidad, siendo más rigurosos con los protocolos de bioseguridad y haciendo testeos permanentes para evitar los focos de contagio. Estamos prohibiendo por 2 semanas el ingreso de cualquier persona externa a las instalaciones de la Cámara de Representantes. Estamos pidiéndole a los parlamentarios que sus miembros de la UTL no vengan de manera física durante estas 2 semanas a las instalaciones de la Cámara. Y le estamos pidiendo a los parlamentarios que, de no ser esencial la presencia de ellos en el Salón Elíptico, lo hagan de manera virtual. En el momento en la corporación se viene tramitando bajo el modelo de semipresencialidad proyectos de impacto nacional como lo son la reforma tributaria y a la salud. Esto para evitar generar vicios de ilegalidad si se llegara a retornar completamente a la virtualidad. Nosotros creemos que es muy importante mantener las sesiones semipresenciales porque hay proyectos de ley que están hoy cursando en diferentes comisiones y en las plenarias del Congreso que necesitan una atención especial. Hoy más que nunca el pueblo colombiano reclama que el Congreso sesione de manera presencial, especialmente la Cámara de Representantes, en los cuales cursan proyectos importantes, como lo es la reforma tributaria, la reforma a la salud. Por eso, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, se deben de brindar las garantías para que se brinden los debates necesarios de cara y de frente al pueblo colombiano. En la medida en que los procesos de vacunación vayan avanzando, se podrán ir retomando los debates presenciales. Mientras tanto, los parlamentarios seguirán trabajando adaptándose a las circunstancias. Le solicitamos al presidente Duque que se agilice el proceso de vacunación, no solamente para protección de congresistas, personal administrativo, sino sobre todo para el conjunto de la población en general de colombianos y colombianas que tienen que ponerse en riesgo al momento de ir a trabajar. La Cámara desarrollará su labor legislativa garantizando un control epidemiológico de tal forma que se cuide la salud de sus funcionarios y representantes, pero también se le responda al país. Los empresarios del país se suman al Plan Nacional de Vacunación. A partir de esta semana están autorizados para comprar los biológicos bajo la supervisión de las autoridades sanitarias. La inmunización será igualmente gratuita y preservando el criterio de equidad. Para los representantes, la decisión del gobierno conserva el espíritu de la ley de vacunación aprobada aquí en el Congreso de la República. Con gran esperanza y satisfacción recibieron los representantes a la Cámara el anuncio de que la empresa privada ya puede iniciar el proceso de compra de las vacunas contra el COVID-19 gracias a la iniciativa aprobada en el Congreso de la República y que abrió la puerta a esta posibilidad. Sin duda alguna significa que se va a agilizar la reactivación económica, que vamos a reactivar el sector productivo del país, pero además de eso vamos a avanzar en el proceso de vacunación de la población.
Se da un paso que ya veníamos pidiendo en el sentido correcto y es permitir la compra de vacunas por parte de privados para que sean estos los que empiecen a vacunar a sus colaboradores exclusivamente, a su personal, y de esa manera garantizar una reapertura económica mucho más amplia, grande y sobre todo rápida y eficiente. El sector turismo, por ejemplo, es uno de los que más lo necesita. Obviamente tiene una serie de requisitos, tiene una serie de condiciones, pero estoy plenamente seguro que el sector privado que venía solicitando esto con tantas ganas, con tantos deseos, pues por lo menos se suma al propósito de que todos tenemos que luchar en contra de la pandemia. De acuerdo con un sondeo realizado por la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, el 65% de los empresarios estaría interesado en adquirir las vacunas. Quienes puedan, hablando de comerciantes, hablando de empresarios y el público en general que pueda comprar la vacuna, lo haga, y si esto significa una mayor celeridad en la vacunación, también va a significar que más rápidamente vamos a poder ver una real reactivación económica. Nuestra propuesta consiste en tratar de comprar las vacunas rápidamente, 60.000 en total, y poder distribuirlas entre la gente que trabaja con nosotros, sus familiares y el barrio vecino que es Las Flores, y si nos alcanza para la playa también. Sin embargo, algunos empresarios tienen ciertas dudas frente a dos temas puntuales fijados en la resolución. La primera es el nivel de responsabilidad al que va a llegar un empresario que coloque vacunas. Es decir, si hay algún tipo de problema de salud, ¿quién asume la responsabilidad en ese caso? No queremos demandas que vengan provenientes de vacunas que han sido autorizadas por el propio gobierno nacional y validadas por el INVIMA. De otra parte, nos inquieta un poco la fecha de entrar en este proceso. El gobierno ha dado señales que podría ser en la etapa 3, en el mes de junio. Sin embargo, van atrasadas las otras dos etapas. Se espera que en la próxima mesa técnica realizada entre los empresarios y el gobierno nacional se pueda llegar a un acuerdo frente a estos temas. Precisamente nos acompaña desde Barranquilla el representante conservador Armando Sabaraín, quien además es médico de profesión, para hacerle algunas precisiones sobre el proceso de vacunación y el crecimiento exponencial de los contagios. Representante, buenas noches. Su departamento viene afrontando una dolorosa situación en este tercer pico de la pandemia. ¿Qué alternativas de manejo hay en este momento? Mabel, tenemos que recordar marzo del 2020. Marzo del 2020, Barranquilla y el Atlántico contaba con 408 camas de cuidados intensivos. El disparo o el pico que tuvimos ahí, que fue el primer pico, se imposibilitó la atención en Barranquilla, que hubo que enviarlas a otras ciudades porque esas 408 camas no fueron suficientes. Es por esto que se incrementaron el número de camas en Barranquilla y el Atlántico y aumentamos a lo que hoy tenemos, 825 camas de cuidados intensivos. Pero claro, no nos incrementamos en el capital humano, en ese recurso humano importante y calificado que son los médicos de cuidado crítico. Los médicos de cuidado crítico siguen siendo los mismos, no nos hemos aumentado. Esto hace que ellos tengan unas jornadas muy duras, muy complejas, dispendiosas, pero además de eso desgastantes. Representante Sabaraín, usted es médico. Según el Instituto Nacional de Salud, hoy circulan en el país más de 50 cepas entre la brasileña y la inglesa. ¿Las vacunas autorizadas garantizan inmunidad para enfrentar las mutaciones del virus? ¿Qué opina usted como médico? Tal como tú mencionas, Mabel, tenemos circulando en el país y en el mundo la cepa del COVID, del virus del COVID. Tenemos que observar que esta cepa está teniendo una diversidad de linajes. Estamos superando los 20 linajes, si no son más, y cada uno de esos linajes están dándole unas características particulares al desarrollo de la enfermedad, queriendo con esto decir que se convierte más agresiva, se convierte en mayor capacidad de infectación, de tal manera que hoy estamos observando otro comportamiento que llama la atención. Los estudios estadísticos están mostrándonos que los adultos mayores hoy parecería que la vacuna está impactando positivamente porque los que se están infectando ahora son los jóvenes, adolescentes y niños incluso. Los adultos mayores se ha disminuido el número de personas infectadas y mucho más los fallecidos de este grupo etario. De tal manera que estoy convencido
que la vacunación en el adulto mayor está dando el impacto que hemos buscado. Solamente si el gobierno reduce sus expectativas de recaudo podría tener alguna posibilidad la reforma tributaria aquí en la Cámara de Representantes. El Partido Cambio Radical ya anunció que se opondrá formalmente al proyecto y desde diferentes orillas políticas han expresado que no es el momento para sacar del bolsillo de los colombianos 25 billones de pesos que plantea el gobierno nacional. Aumentan las voces de rechazo en la Cámara de Representantes frente a la reforma tributaria radicada por el gobierno nacional. El ambiente en la Cámara no es el más favorable. Desde ya se habla de hacer cambios sustanciales al texto para poder avanzar. Se necesitan unos ingresos, pero igualmente no podemos permitir que esa reforma desfavorezca a la clase más necesitada y trabajadora del país. Los representantes a la Cámara no están de acuerdo con que se grave a la clase trabajadora del país y no se acuda a otras opciones de recaudo. Bajar el monto propuesto y buscar otras alternativas tributarias son las principales peticiones. Cambio Radical se opondrá frontalmente a la reforma tributaria. Entendemos que el gobierno nacional necesita más ingresos en medio de la pandemia con la crisis social, pero creemos que esto debe venir de reducción de gastos de burocracia del Estado, de mayor responsabilidad bancaria, de eliminación de exenciones que no generan efectos de empleo y no tirándole la yugular a la clase media y a los sectores populares. Podríamos bajar un poco el monto y no ser tan agresivos con el bolsillo de la clase media. Hacemos también un llamado al gobierno nacional para que busquemos alternativas en la búsqueda de recursos, como la de tomar las utilidades que hoy tiene el Banco de la República por cerca de 7 billones de pesos para que sean incorporados cuanto antes al presupuesto de la nación. Así como también decimos que los grandes empresarios deben ayudar tributando más. Está tan caldeado el ambiente que ya se hacen peticiones de retiro de la iniciativa. Que se archive este proyecto de ley o que lo retiren. ¿Qué pasó, ministro Carrasquilla y presidente Duque, con la propuesta que presentamos los alternativos de bajarle el sueldo a los congresistas y a los altos funcionarios o de congelarles el sueldo? Eso sí no le gusta a este gobierno. No le gusta meterle la mano al rico, al superrico y a las grandes multinacionales. Tiene que ser a costillas del esfuerzo y del sacrificio de la clase media y de los más pobres. El presidente Iván Duque radicó mensaje de urgencia para esta iniciativa, por lo que se espera que en los próximos días se inicie el debate en comisiones conjuntas económicas. Continúa el estudio de la reforma a la salud, una ambiciosa iniciativa que plantea, entre otros aspectos, la regionalización de la salud y un modelo que privilegie la prevención. La atención se prestaría bajo el esquema de salud familiar y comunitaria. Tener al paciente como eje central del sistema de salud es uno de los aspectos fundamentales de esta reforma. Renovando la atención primaria, se pretende asignar a los pacientes un médico especialista en salud familiar. Asimismo, se busca crear regiones de salud para atender aspectos comunes más allá de los límites entre municipios o departamentos. Colombia es un país de regiones que tienen unas características diferenciadas y que por lo tanto también tienen unos determinantes sociales de la salud que son diferentes. Pero además, la salud no reconoce límites geográficos, por eso las redes de atención que se plantean en esta iniciativa van a estar ajustándose a la realidad de las personas para poder garantizar acceso, oportunidad y calidad en los servicios de salud. Un médico especialista familiar va a ser el encargado de la atención al núcleo familiar. Ahí se pretende que podamos tener una atención y no, como hoy sucede, que cada vez que se requiere un servicio se tenga un médico diferente, es que un solo médico tenga la trazabilidad en la atención. Sin embargo, uno de los temas que ha generado controversia es el de la intermediación, que mantendría de alguna manera el sistema de las EPS y la tercerización en contratación. Entre tanto, la subcomisión integrada por un grupo de senadores y representantes a la Cámara de las comisiones séptimas seguirán en su trabajo interno de depurar cerca de 300 proposiciones con las que se busca mejorar esta reforma a la salud, que continuará su primer debate la próxima semana. Anda embolatado el dinero del impuesto al carbono que se cobra a las empresas, especialmente de combustibles, por el impacto que generan al medio ambiente. La denuncia fue hecha en un debate de control político por parte de varios representantes de la Comisión de Asuntos Ambientales, para quienes las respuestas del gobierno no fueron satisfactorias. Desde hace casi 5 años, la DIAN tiene los dineros que se han ido recaudando por el impuesto verde, que estarían destinados exclusivamente a la recuperación del medio ambiente. Por esto, desde la Comisión Quinta se prenden las alarmas para saber qué ha pasado con estos dineros y urge la ejecución de los mismos.
Durante 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, la DIAN ha recaudado 1.6 billones de pesos. A la fecha, no se ha invertido un solo peso de este impuesto que se le ha cobrado a todos los colombianos. Necesitamos que el gobierno nacional ejecute esos recursos, que vayan directamente al campesino, a la gente más pobre, que vayan a cumplir con disminuir esa pobreza, cerrar esa brecha de inequidad. Hemos pedido al gobierno nacional que revise a profundidad el mecanismo más idóneo para que eficientemente esos recursos puedan llegar a conducir el país frente a disminuir gases de efecto invernadero y poder aliviar el medio ambiente. Se citó desde la comisión a los organismos encargados del manejo de los recursos y de las políticas para su ejecución. Por esto, algunos representantes no sienten que se haya un compromiso con respecto a estos dineros. ¿Dónde está la plata? Por eso andan en una angustia y en un desespero de la reforma tributaria para buscar los recursos que seguramente fueron destinados a otros sectores. Se espera que en los próximos días el gobierno nacional presente un plan para iniciar la ejecución de estos dineros en beneficio del medio ambiente del país. Esta semana tuvo especial relevancia los proyectos para la protección del medio ambiente y los cuidados de los animales. En el marco de la conmemoración del Día de la Tierra se llevó a cabo la primera jornada legislativa aprobándose iniciativas como el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal. Como un hecho histórico calificaron los representantes a la Cámara esta primera jornada programada en el marco del Día de la Tierra, que les permitió dedicarse al estudio y análisis de proyectos en beneficio del medio ambiente y la protección animal. Esto es un gran mensaje al país. Legislar a favor del planeta no es un favor que le estemos haciendo al planeta, es una obligación que tenemos como especie. En esta jornada estuvieron 3 de nuestras iniciativas, como nuestro proyecto de ley que busca crear incentivos para la generación de empleos verdes, así como nuestro proyecto de ley de terrazas verdes para disminuir la contaminación en nuestras ciudades, al igual que nuestro proyecto de ley que busca prohibir la pesca y caza de tiburones y rayas en nuestro país. Ojalá así lo siguiéramos haciendo muchos días en el año y además no solamente desde el Congreso de la República con las iniciativas legislativas que se vienen presentando, que venimos presentando como congresistas, sino además en la práctica, en la tierra, saliendo, ojalá haciendo jornadas de siembratones como se ha venido trabajando en este equipo político, ojalá haciendo jornadas no solamente con el medio ambiente, sino con nuestros animales que tanto lo requieren. La aprobación de manera unánime del Código Nacional de Protección y Bienestar Animal fue uno de esos grandes logros que se alcanzó en la Comisión Primera y que establece una serie de medidas en favor de estos seres sintientes que merecen todo nuestro cuidado y respeto. Por supuesto, lo que tiene que ver con el tema de los criaderos, que ha sido polémica durante este fin de semana. En Colombia tenemos más de 1 millón de animales en situación de calle por mucha irresponsabilidad de personas que reproducen animales sin ningún tipo de ética y que luego los sacan a la calle y los dejan abandonados. Por eso tenemos que regular la actividad de los criaderos. Pero estamos también regulando la actividad, por supuesto, de los paseadores, de las clínicas, de las peluquerías, de los centros de baño. Proyectos como la creación de los pasos de fauna, la arborización urbana, el fomento y desarrollo de la apicultura y la creación de mecanismos para incentivar el reciclaje también estuvieron en el orden del día durante esta jornada. Fuertes cuestionamientos a la política exterior del gobierno Duque hizo el Partido Verde en debate de control político en la plenaria. A juicio de esta colectividad, Colombia ha perdido terreno en el escenario internacional. Según los citantes, el gobierno del presidente Duque no ha sido asertivo en el manejo de varias situaciones que lo han dejado expuesto en el plan internacional, como la política de lucha antidrogas y la implementación de los acuerdos de paz. Las consecuencias de las decisiones que este gobierno está tomando en temas de política internacional no solo las sufriremos en este año que queda de este gobierno, sino peor aún, con todos los temas de Nicaragua que aquí expuse y dejé en manifiesto sobre la responsabilidad que tendrá el gobierno de turno y el gobierno siguiente. Según los representantes del Partido Verde, el mayor fracaso del actual gobierno es el manejo de las políticas migratorias y las relaciones con sus vecinos. Un país serio debería preguntarse cómo lograr sus objetivos estratégicos. ¿Logramos promover o no una transición democrática en Venezuela con la política del gobierno Duque? No. ¿Logramos ponerle fin al conflicto armado entre el Estado colombiano y el ELN con la política del gobierno de Iván Duque? La respuesta es no.
logramos tener una relación estratégica con Estados Unidos que nos permita transformar la guerra contra las drogas con la política del gobierno de Iván Duque? Y la respuesta es no. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, defendió la gestión del gobierno en el marco internacional y destacó que se están reforzando las alianzas estratégicas. Promovemos la cooperación internacional para temas prioritarios del desarrollo en Colombia, de la paz con legalidad, los derechos humanos, la atención humanitaria, la igualdad de género y la asistencia a migrantes, entre otros temas. Durante el debate también se hicieron fuertes cuestionamientos sobre el uso que el gobierno está haciendo del servicio exterior para pagar favores políticos y ubicar en cargos privilegiados amigos y familiares cercanos. Las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tendrán prioridad en el sistema de salud. Así quedó aprobado en una iniciativa que establece el tratamiento integral de manera simple, ágil y sin trámites. El tratamiento incluye consultas, exámenes especializados, acompañamiento psicológico, cirugías y la reconstrucción de ambas mamas. De acuerdo con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Colombia, en el 2018 se presentaron 13.380 casos nuevos de cáncer de mama, de las cuales 3.702 perdieron la batalla. Desafortunadamente, el panorama para las personas que sufren esta enfermedad no es fácil afrontarla y el sistema de salud tampoco ayuda. El proceso que tenemos las personas cuando nos dicen que tenemos un linfoma Hodgkin o un cáncer, realmente empieza a estresarte y a sentir que tu vida poco a poco se va cortando. El cáncer de mama y su proceso de reconstrucción afectan la autoestima y la salud mental de quienes lo padecen. Para las personas que nos han diagnosticado cualquier tipo de cáncer, y en este caso por la reconstrucción de los senos, porque nos ayuda a evitar las demoras y que nos den vueltas las EPS, y uno como usuario se siente realmente rechazado o por lo menos violentado en sus derechos. Teniendo en cuenta esta situación, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate un proyecto que busca un tratamiento integral para el cáncer de mama, además de hacerlo más ágil, más simple y sin tramititis. Con este proyecto vamos a facilitar el acceso a los tratamientos para las mujeres sobrevivientes de este cáncer y de esta manera vamos a garantizar su derecho a la salud. Muchas mujeres que padecen de este cáncer o de otro tipo de cáncer y la rehabilitación es muy difícil, acceder a ella, los tiempos, las posibilidades, una prótesis, el apoyo psicológico y demás, siempre ha sido muy difícil. Ahora el Senado de la República debe legislar para darles una vida digna a las mujeres que han sufrido cáncer de mama. La Cámara gestiona con el gobierno alternativas de reconversión laboral para las comunidades que hacen parte de los ecosistemas de páramos, que no podrán seguir desarrollando actividades de minería y ganadería dentro de estas áreas protegidas. Es urgente crear nuevas posibilidades laborales para esta población. Los páramos en Colombia están dentro de las prioridades en la conservación del medio ambiente del país. Por ende, sus pobladores cercanos también deben estar amparados con políticas en la protección de su bienestar. Para que se orienten cada vez más por el lado de las economías verdes, de los proyectos orgánicos, de las certificaciones verdes, para poder tener páramo y habitantes en condiciones armoniosas, unos trabajando para los otros, siempre teniendo de presente que así es como se hace la protección ambiental, no solamente en los páramos, sino en cualquier otro ecosistema. En las diferentes regiones del país que tienen páramos y gran parte de su economía y costumbres ancestrales hacen parte de su entorno, también están a la expectativa de cómo será su futuro. Escuchar a las comunidades que hoy tienen una enorme preocupación porque pueden verse desplazadas de sus territorios, de sus viviendas, afectar los ingresos de sus familias, y desde luego la preocupación de algunos alcaldes porque de aprobarse la norma prácticamente que estarían desapareciendo algunos municipios y veredas, incluso el departamento de Santander. Por eso esperamos que se pueda desarrollar este proceso de escucha, de audiencia pública y que podamos también legislar de acuerdo a la realidad que esperan hoy nuestros campesinos. Desde la Comisión Quinta se busca trabajar de manera coordinada junto con el gobierno en beneficio de sus pobladores. Estamos muy incómodos porque no se ha logrado la implementación que sea coherente con lo que los páramos necesitan, que sea coherente con la preocupación que los colombianos tienen, y eso genera una gran cantidad
de movilizaciones sociales, otras propuestas de reglamentación y de legislación, y a nosotros eso nos parece inconveniente. Desde hace más de 4 años la corporación viene empeñada en hacer más sencilla su relación con la ciudadanía, con estrategias como la redacción de los documentos en un lenguaje más simple, de tal manera que todas las personas puedan comprender la información que están buscando. El proceso es liderado por la Secretaría General de la entidad. Comunicar sin tecnicismos y sin siglas es importante para que los ciudadanos accedan a los servicios y se acerquen a las entidades. La Cámara de Representantes viene trabajando en diferentes acciones para hacer esto posible. Hicimos la adaptación y traducción del glosario y las preguntas frecuentes en la página web para que el ciudadano pueda consultar, digamos, que esos términos que no conocen muy bien, por ejemplo, que es un acta, que es una sesión plenaria. Y por último, y no menos importante, hicimos campañas de sensibilización y de capacitación para los funcionarios. La corporación ha trabajado de la mano con diferentes entidades para mejorar sus parámetros y asumir nuevos retos frente a este tema. We have been following the plain language initiatives in Colombia for quite a while now, and I would like to express our strong support for your efforts. Why? Because I believe that plain language and clear communication is a forceful tool to build trust in community. Desde Función Pública hemos retroalimentado con 3 recomendaciones principales. La primera, intervenir el tema de los trámites y procedimientos administrativos, reconocer que somos un país de lenguas diversas y finalmente que necesitamos un responsable que dinamice, lidere y genere todas las habilidades y competencias necesarias para que las entidades y los servidores públicos puedan efectivamente llegar a incorporar el lenguaje claro en su servicio. Finalmente, el presidente de la Cámara de Representantes invita a los ciudadanos a consultar los documentos que están disponibles en lenguaje claro. Queremos invitar a la ciudadanía a visitar la página web de la Cámara de Representantes, donde hemos adelantado y publicado un importante número de documentos, traducidos todos en un lenguaje muy claro. Lo que queremos es que todos ustedes se acerquen a nuestra gestión legislativa. Invito al pueblo norte santandereano, a los cucuteños y a los colombianos a que veamos este domingo a las 5 de la tarde, en pocas palabras, para que conozcan un poco más acerca del profe Jairo Cristo. Estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. En la Comisión Sexta avanzó el proyecto que eliminaría los costos adicionales de algunos servicios de educación superior, como supletorios o derechos de grado, entre otros, que encarecen la formación y dificultan la permanencia en las universidades de muchos estudiantes de escasos recursos. Estamos con esta iniciativa legislativa precisamente reglamentando estos costos pecuniarios, como los derechos de grado, como el tema de los exámenes supletorios, también como los intereses que se cobran por parte de las universidades de matrícula extraordinaria, que son costos que de alguna manera los padres muchas veces no prevén y que desafortunadamente forman parte de la dinámica de los estudios de educación superior. Para aportar a la tan golpeada salud mental de los colombianos y más aún con la crisis que se está viviendo actualmente en el país a causa de la pandemia, la Comisión Séptima aprobó en primer debate la iniciativa que busca crear la Dirección de Salud Mental en el Ministerio de Salud. Porque esa dependencia le daría no solo estatus, sino que diseñaría las estrategias de promoción y prevención. Le daría especial apoyo a los más vulnerables en salud mental, que son los más pobres. Elaboraría los lineamientos estratégicos para una política pública y brindaría asistencia técnica a los entes territoriales. Hemos llegado al final de esta emisión. Si quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter @GermánBlanco o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Y si quieren conocer un poco más de cerca a sus representantes, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Los dejamos con las impresionantes imágenes del departamento del Guainía, la tierra de muchas aguas. La cámara viajera captó los hermosos paisajes que hacen parte de la región amazónica, la mayor reserva fluvial y ecológica del mundo. Aquí un adelanto de lo que verán en Cámara Viajera este domingo a partir de las 6 de la tarde por el canal del Congreso. Los esperamos la próxima semana. ¡Feliz noche! Esto es solo un pequeño vistazo por una gran ventana verde que evoca historia y se fortalece en el turismo y en la pujanza de un pueblo multicultural
que deja huella y tejido social. Gracias por acompañarnos en este recorrido lleno de naturaleza y también algo muy importante, trabajo y gestión por nuestra gente buena del Guainía. Una región entera que pide a gritos una mirada para avanzar de la mano de todos los colombianos.